La persona que estás viendo en tu pantalla hizo una llamada desesperada minutos antes de morir. Con la voz quebrada y mientras se desangraba, alcanzó a decirle a un amigo que lo habían atacado. Poco después, ese joven de apenas 23 años terminó falleciendo en un hospital, y lo que parecía un simple asalto se transformó en uno de los casos más inquietantes del país. Días antes de su ataque, este joven había expuesto públicamente a un exfuncionario que fue grabado tomando fotografías por debajo de la falda de una mujer. El vídeo se volvió viral y lo colocó en el centro de la atención mediática, despertando la sospecha de que aquella denuncia pudo haberle costado la vida. Pero la historia era aún más oscura. El joven mantenía una relación secreta con una mujer de 40 años, su amante, y dos de las exparejas de ella habían tenido finales trágicos justo después de intentar dejarla. Entre denuncias, celos y muertes sin explicación, la pregunta seguía abierta. ¿Quién ordenó realmente su asesinato? Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Costa Rica. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Gerardo Cruz. Obed Gerardo Cruz Barquero nació el 30 de diciembre de 1992 en San José, Costa Rica. Desde muy temprana edad, su entorno familiar estuvo marcado por la ausencia de su padre biológico, quien lo abandonó cuando aún era un bebé. Su madre, Ana Patricia Barquero, más adelante contrajo matrimonio con Hermes Rodríguez, quien asumió el rol paterno y se encargó de criarlo desde que Gerardo tenía apenas 7 meses de vida. De esta unión nació Milena, la hermana menor de Gerardo, con quien mantuvo una relación cercana. Este núcleo familiar fue el principal soporte durante su infancia y adolescencia y marcó el contexto en el que Gerardo creció antes de iniciar su vida adulta. Para el año 2015, Gerardo tenía 23 años y vivía en San Diego de la Unión. En ese periodo residía junto a sus tíos, Katia Cordero y Joanny Barquero, además de su hija de 4 años. Gerardo mantenía una relación sentimental con Carol Zúñiga, quien se encontraba embarazada de 4 meses. Esta etapa representaba un momento de cambios importantes en su vida, ya que era padre, esperaba otro hijo y asumía mayores responsabilidades dentro de su entorno familiar. Gerardo Cruz era descrito por su entorno como un joven inquieto y de carácter fuerte. Entre sus principales intereses se encontraba su afición por las motocicletas, una actividad que ocupaba buena parte de su tiempo libre. En el ámbito laboral trabajaba como panadero en San Sebastián. Este trabajo le permitía generar ingresos de forma constante y cumplir con las responsabilidades que tenía dentro de su familia. Fue en ese entorno donde en agosto de 2015 Gerardo conoció a Samady Anabel Fonseca Fernández, una mujer de 40 años. Antes de continuar con la historia entre Gerardo y Samady, merece la pena conocer los antecedentes de la mujer. Se sabe que Samady nació el 25 de febrero de 1975 en Costa Rica. Durante varios años vivió junto a su madre. Samady solía sentirse atraída por hombres menores que ella. Era percibida como una mujer físicamente muy atractiva, aunque mantenía una actitud distante con su entorno. No acostumbraba a relacionarse con la comunidad y prefería mantenerse al margen de la vida social del barrio. También era señalada como una persona conflictiva y vulgar, con un carácter fuerte, celosa y agresiva.
Según estos testimonios, solía aprovechar su apariencia para obtener beneficios de los hombres con los que se relacionaba, quienes con frecuencia quedaban cautivados por ella. Tiempo después, la mujer inició una relación sentimental con Osvaldo Fernando Valerín Ramírez, un historiador de televisión nacido en 1959. La relación se extendió por varios años, aunque nunca llegaron a casarse. De esa unión nacieron 2 hijos, Christopher en 1996 y un año después María Cristina. Con el paso del tiempo la relación se deterioró debido a constantes conflictos de convivencia y episodios de agresión por parte de ella. Finalmente la pareja se separó. En el año 2012, tras el fallecimiento de Osvaldo, Samadhi acudió a la vivienda de su expareja, cambió las cerraduras y se llevó varias pertenencias del lugar. Los familiares del hombre denunciaron el hecho ante las autoridades, ya que él no le había dejado bienes, pero el caso no tuvo mayores consecuencias legales. Posteriormente, la mujer contrajo matrimonio el 13 de abril de 2007 con Miguel Ángel Pérez Abarca, de cuya relación nació su hija menor en agosto de 2010. El matrimonio se extendió por 8 años y finalizó en divorcio el 20 de marzo de 2015. Con el paso del tiempo, varias de las relaciones sentimentales de la mujer estuvieron rodeadas de conflictos. 2 de sus exparejas tuvieron desenlaces trágicos. Una de ellas desapareció sin dejar rastro mientras mantenía una relación con ella, y la otra murió durante un supuesto robo sin que los responsables fueran identificados. En ambos casos, los hombres intentaban terminar la relación, y ella habría actuado movida por el despecho ante esas rupturas. Una vez conocido el pasado de esta mujer, nos volveremos a situar en el año 2015. Gerardo y Samadhi iniciaron su relación tras conocerse. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, el vínculo avanzó con rapidez. La mujer comenzó a frecuentar con mayor regularidad el lugar, en algunas ocasiones acompañada por su hija Cristina, quien en ese momento tenía 19 años. Durante las primeras etapas, la relación se desenvolvió sin aparentes conflictos. Samadhi solía hacerle distintos obsequios a Gerardo, realizaban viajes principalmente a la playa y mantenían encuentros personales. El vínculo no era un secreto dentro del entorno cercano de Gerardo. Tanto su madre como su tía estaban al tanto de la relación, al igual que un compañero de trabajo a quien Gerardo le comentaba sobre los regalos que recibía y sobre la belleza de la chica. Pero aunque la relación entre Gerardo y Samadhi iba muy bien, llegó su fin en octubre de 2015, cuando ella se enteró de que él mantenía una relación estable con Carol y que además la joven se encontraba embarazada. Esta situación marcó un quiebre definitivo en el vínculo. Tras conocer esta información, la mujer loca de celos envió varios mensajes ofensivos dirigidos a Carol. Posteriormente, ambas sostuvieron una discusión telefónica, tras la cual Samadhi lanzó amenazas de muerte contra Gerardo. Aunque estas amenazas generaron inquietud en él, no les dio mayor importancia y continuó con su rutina habitual sin imaginar que esa situación tendría consecuencias más graves en los días siguientes. Unos días después, el 4 de octubre de 2015, mientras caminaba por un bulevar en el centro de la ciudad, Gerardo se percató de que un hombre identificado como Luis Umaña Delgado, presuntamente exfuncionario del Ministerio de Hacienda, estaba tomando fotografías por debajo de la falda de una mujer. Ante esta situación, Gerardo sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar el momento, captando al sujeto hasta que éste abordó un vehículo. Después de lo ocurrido, Gerardo se acercó a la mujer para informarle lo que estaba sucediendo y le recomendó que contactara a la policía. Al día siguiente decidió publicar el vídeo en su cuenta de Facebook. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente, fueron compartidas en distintas redes sociales y difundidas por medios de comunicación nacionales e internacionales, incluidos medios de Estados Unidos y España. El vídeo alcanzó más de 1 millón de reproducciones, lo que convirtió a Gerardo en una figura ampliamente reconocida en pocos días.
Fue entrevistado por varios medios locales y su última aparición pública se dio el 7 de octubre en una estación de radio, donde relató lo sucedido y afirmó que pese a que algunos abogados señalaban que podría enfrentar acciones legales por la publicación del vídeo, no se arrepentía de haberlo hecho y que volvería a actuar de la misma manera por respeto a las mujeres. Después de esto, Gerardo tenía previsto reunirse con un amigo después de salir del trabajo. Sin embargo, ese encuentro nunca se concretó. Antes de terminar su jornada laboral, Gerardo recibió un mensaje de Samadhi en el que ella le indicó que debía acudir a un parque cercano, ya que supuestamente una persona estaba interesada en hacerle una entrevista relacionada con el vídeo que se había vuelto viral. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Gerardo aceptó y se dirigió al lugar indicado. Al llegar no encontró a ningún periodista ni a ninguna persona vinculada a medios de comunicación o redes sociales. En ese momento fue abordado por dos hombres, quienes lo despojaron de sus pertenencias y lo atacaron con un arma blanca. A pesar de la gravedad de las heridas, Gerardo logró realizar una llamada telefónica a su amigo, a quien le explicó lo que había ocurrido. De inmediato, el amigo contactó a los servicios de emergencia. Minutos después, los paramédicos llegaron al lugar y trasladaron a Gerardo al hospital. El joven presentaba múltiples heridas de arma blanca, entre ellas una que perforó el abdomen y otra en el tórax. La noticia del ataque comenzó a difundirse a través de los medios de comunicación, lo que llevó a sus familiares a trasladarse de inmediato al centro de salud. Gerardo permaneció en estado crítico. Debido a la gravedad de las heridas, fue internado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció 42 días mientras los médicos realizaban múltiples esfuerzos para salvarle la vida. Durante ese periodo fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas una cirugía a corazón abierto. A pesar de los tratamientos, Gerardo sufrió daños cerebrales como consecuencia de los fallos cardíacos que se presentaron durante su hospitalización, lo que mantuvo su estado de salud extremadamente delicado. Finalmente, el 19 de noviembre de 2015 a las 6:18 de la tarde, Gerardo Cruz falleció a causa de un infarto. Tras el fallecimiento del hombre surgieron numerosas dudas en torno a lo ocurrido. La pregunta que más se repetía era quién había sido responsable de la muerte. En un primer momento tomó fuerza la hipótesis de que el hombre al que Gerardo había grabado hostigando a la mujer habría ordenado el ataque. Se habló de un posible caso de sicariato, ya que la imagen pública de ese sujeto había quedado seriamente afectada tras la viralización del vídeo, y además Gerardo había ofrecido varias entrevistas sobre el tema. De forma paralela, el organismo de investigación judicial inició las diligencias del caso y en un informe preliminar indicó que no contemplaba la hipótesis de un crimen por encargo, señalando que la principal línea de investigación era la de un robo que salió mal. Durante varias semanas el caso no presentó avances significativos. No fue sino hasta el 25 de mayo de 2016 cuando surgió un elemento clave, un vídeo en el que se observaba a dos sujetos huyendo del lugar donde Gerardo había sido atacado. Las autoridades difundieron estas imágenes a través de distintos medios con el objetivo de obtener información que permitiera identificar a los responsables. Gracias a esta difusión, un testigo reconoció a uno de los sospechosos y aportó datos físicos que facilitaron la elaboración de un retrato hablado. A partir de ese punto, la investigación avanzó con mayor rapidez. De manera extraoficial se supo que uno de los implicados se presentó ante las autoridades y brindó información relevante sobre el asesinato. Finalmente, el 7 de junio de 2016, la Policía Judicial realizó 5 registros donde fueron detenidas Samadhi y su hija Cristina.
De forma paralela fue capturado Ronald Arce Barrientos, de 19 años, quien trabajaba como taxista informal y fue identificado como la persona que contactó a los sicarios para ejecutar el ataque contra Gerardo. Ese mismo día las autoridades detuvieron a César Chávez Cerdas, de 22 años, quien se desempeñaba como pintor y habría actuado como intermediario en la planificación del crimen. Además, fue aprehendido un joven de 18 años que al momento de los hechos era menor de edad. Posteriormente, tras los interrogatorios y el rastreo de llamadas y mensajes telefónicos, se concretó una nueva detención, la de Omar Castillo Espinosa, de 44 años, quien había sido contratado por Samadí para proporcionar la ubicación de Gerardo el día del ataque. La investigación permitió establecer que el crimen fue planeado con antelación, comenzando el 5 de octubre de 2015. Entre los días 5 y 6 de octubre, Samadí y su hija contactaron a Ronald y César para que estos, a su vez, contrataran a 2 sujetos encargados de ejecutar el ataque. De manera paralela, ambas mujeres contrataron a Omar Castillo para obtener información sobre los movimientos de la víctima. El 7 de octubre, madre e hija decidieron llevar a cabo el plan. Entre las 3 y las 5 de la tarde, Samadí se comunicó con Omar para conocer la ubicación de Gerardo, quien se encontraba trabajando en la panadería. Posteriormente, contactaron a Ronald y César para coordinar los detalles finales y les exigieron una prenda personal de Gerardo como prueba de que el ataque se había consumado. Cerca de las 6 de la tarde, Omar llamó a la panadería para confirmar que Gerardo saldría a las 7 de la noche. Esa información fue transmitida a Samadí, quien minutos después se comunicó con Gerardo y bajo engaño lo citó en el parque para una supuesta entrevista. Al llegar al lugar, Gerardo fue interceptado por 2 sicarios, quienes lo apuñalaron en varias ocasiones y le sustrajeron su bolso y su abrigo. Estos objetos fueron posteriormente entregados a Samadí como prueba del ataque. La planificación quedó confirmada tras el análisis de mensajes de texto, intervenciones telefónicas y pruebas periciales. Una vez establecido el móvil y la participación de los implicados, el organismo judicial descartó definitivamente como sospechoso al hombre que había sido grabado en el vídeo de hostigamiento difundido en redes sociales. Con base en las pruebas reunidas, se ordenó que Samadí y su hija Cristina permanecieran 6 meses en prisión preventiva en un centro penitenciario para mujeres sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Ronald y César también cumplieron 6 meses de prisión preventiva en una cárcel para hombres. En el caso de Omar no se dictó prisión preventiva, únicamente se le ordenó presentarse semanalmente a firmar ante la autoridad judicial. Por su parte, el menor de edad involucrado fue puesto a disposición de los organismos de protección de la niñez y se determinó que debía cumplir 3 meses de internamiento mientras se preparaba el juicio. Tras más de un año de investigación, el 5 de diciembre de 2017 dio inicio al juicio contra los implicados. Durante el proceso, el encargado de la investigación explicó que el homicidio había sido producto de un conflicto pasional y que el crimen fue planificado. Al analizar el teléfono móvil de Samadí, se encontraron mensajes con amenazas dirigidas a Gerardo. También se expusieron antecedentes judiciales de la acusada por un caso previo de estafa y uso de documento falso en 2015, pero quedó libre con beneficio. A lo largo del juicio declararon 17 testigos, entre ellos Carol, pareja de Gerardo, quien confirmó la relación que él mantuvo con Samadí y las amenazas recibidas tras la ruptura. Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que la muerte de Gerardo estuvo directamente vinculada a la relación sentimental que él mantenía con Samadí. Según la acusación, ella reaccionó con enfado al enterarse de que Gerardo tenía una familia, una hija y otro hijo en camino, y ese malestar se intensificó cuando él decidió poner fin al vínculo que mantenían. Como parte de las pruebas se presentaron registros de llamadas telefónicas que permitieron establecer que Samadí y Cristina planificaron juntas el asesinato.
Estas comunicaciones cobraron especial relevancia cuando, tras la difusión del vídeo donde se observaba a los atacantes huyendo del lugar, Cristina realizó varias llamadas a su madre. En ellas se escuchaba que se encontraba alterada, llorando y en evidente estado de desesperación. Además, durante el juicio se expusieron otras conversaciones sostenidas entre Samadhi y una tía en la que se hacía referencia a las personas involucradas en el crimen. Estos intercambios reforzaron la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una planificación previa. Finalmente, el 23 de enero de 2018, el tribunal dictó sentencia. Samadhi Anabel Fonseca Fernández fue condenada a 30 años de prisión por homicidio calificado. Su hija Cristina Valerín Fonseca, junto con Ronald Arce Barrientos y César Chávez Cerdas, recibió una condena de 25 años de prisión. En ese mismo fallo, Omar Castillo Espinosa fue absuelto por dudas razonables al atribuirse únicamente una llamada relacionada con el horario de salida de la víctima. Además, el tribunal fijó una indemnización de 90 millones de colones por daño moral a favor de la familia de Gerardo, así como el pago de las costas procesales. Los familiares expresaron su conformidad con el fallo, aunque señalaron que ninguna sentencia compensaría la pérdida. Posteriormente, las defensas presentaron una apelación, lo que dio lugar a un segundo juicio enfocado exclusivamente en la revisión de las penas. Este proceso se inició en noviembre de 2019. Durante esta etapa, algunos de los condenados decidieron declarar y se aportaron nuevos elementos al expediente. Tras analizar los argumentos, el tribunal resolvió modificar las condenas. Samadhi recibió una pena definitiva de 25 años de prisión, mientras que Cristina, Ronald y César fueron condenados a 20 años cada uno, el mínimo establecido para el delito de homicidio calificado. En cuanto al menor de edad involucrado, fue juzgado bajo el sistema penal juvenil y condenado a 7 años, de los cuales cumpliría parte en internamiento y el resto bajo libertad asistida. Con estas resoluciones, el caso quedó judicialmente cerrado. Años más tarde se conoció que Samadhi contrajo matrimonio con otra mujer mientras cumplía su condena en el centro penal. Para la familia de Gerardo, el proceso concluyó con la confirmación de que los responsables del crimen fueron identificados y sentenciados. La historia de Samadhi deja una serie de hechos difíciles de ignorar. Antes del asesinato de Gerardo, 2 de sus exparejas ya habían tenido finales trágicos. Una desapareció sin dejar rastro y otra murió durante un supuesto robo. Aunque esos casos nunca fueron esclarecidos judicialmente, el patrón de relaciones conflictivas y desenlaces violentos rodeó su historial personal durante años. En el caso de Gerardo, la exposición pública que alcanzó tras difundir el vídeo de hostigamiento resultó determinante, ya que colocó su nombre en el centro de la atención nacional. De no haberse producido esa visibilidad, el ataque podría haberse interpretado únicamente como un asalto más, y con el tiempo haber quedado sin responsables claros. Paradójicamente, fue ese mismo vídeo, grabado con la intención de denunciar una injusticia, el que terminó impidiendo que el crimen quedara en el olvido. Mientras tanto, la vida de Samadhi tomó un rumbo distinto dentro del sistema penitenciario. Tras haber tenido varios hijos y relaciones sentimentales con distintos hombres, hoy cumple su condena y mantiene una relación con una mujer, con quien incluso contrajo matrimonio estando en prisión. Un contraste que cierra una historia marcada por vínculos rotos, violencia y decisiones que terminaron afectando de forma irreversible la vida de muchas personas. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Sigamos construyendo este espacio de memoria y respeto, porque dar voz a quienes ya no están es el primer paso hacia la justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.